Investigador del CONICET, Esteban de Gori, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias, muy bien. Y autor de este, entre otras cosas seguramente, sí, de este libro que se llama La República Patriota, y que lo muestro aquí, que también vamos a hablar de él. Eso que decía Carla, ¿cuál era el contexto social, político que se vivía por esos días y cuál fue el motivo fundamental por el cual se crea la bandera? Sí, el contexto después de 1810 es un contexto de guerra civil, entre aquellos que, para decirlo rápido, entre aquellos que apoyan el proceso revolucionario y aquellos que están en contra de ese proceso, básicamente organizado por el Virreinato del Perú y otros actores sociales. En el marco de una guerra, los hombres decididos a luchar necesitan vincularse con símbolos que los orienten en esa lucha. Entonces, ahí aparecen una cantidad de decisiones políticas, sobre todo del triunvirato, que proviene después de la Junta Grande y de los conflictos que esa Junta Grande tiene. El triunvirato decide establecer un símbolo, una distinción, porque los hombres van a la guerra de manera distintiva históricamente, ¿cierto? Eso les produce no solamente una distinción de qué lugar están en el campo de batalla, sino también una identificación por lo cual ese símbolo dice que luchamos, ¿cierto? Por la libertad o por determinado proyecto. Bien. Y ahí se decide entonces crear esta bandera con estos colores. Lo interesante ahí es que efectivamente hay que pensar a Belgrano también en lo que él es en su biografía. Es una persona que tiene mucha relación con los símbolos religiosos. Hay que recordar que el blanco y el celeste tienen que ver básicamente con toda una advocación de la Virgen María, lo que se llama el culto mariano, sobre todo la orden de Carlos III, que está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, y que el manto de la Inmaculada Concepción es celeste y blanco, del mismo el cual va a ser la Virgen de Luján, que además es la patrona del consulado de comercio que dirigía Belgrano en Buenos Aires, o sea, antes de 1810. Con lo cual hay un sendero religioso que tiene que ver con los colores, ¿sí? Que tiene que ver con los colores primero de la escarapela, ¿cierto? Y luego... Primero se crea la escarapela. Primero se crea la escarapela, que eso sí es una decisión del triunvirato de crearla, y después Belgrano va a crear una bandera, ¿cierto? Que es muy importante porque hasta ese momento solamente había distinciones por regimiento, había banderas por regimiento. Eso es un intento por crear un símbolo, llamémosle así, unificador. Y ese proceso, desde que se empieza a pensar en la creación de un símbolo hasta que se concreta y se lleva adelante, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto tiempo pasa? Iba a pasar casi de 1810 hasta 1812. Eso es interesante porque es un proceso transicional. Claro, ¿por qué otras situaciones pasaron, digamos, de propuestas y de...? Ahí efectivamente hay como una decisión política de crear. ¿Por qué aparece esta indecisión? ¿Por qué aparecen esos 2 años? Porque todavía la Junta y después el Triunvirato intentan recomponer algún tipo de relación con algunas potencias extranjeras, inclusive con la propia España. Hay todavía una indecisión qué hacer efectivamente. Hay que recordar que todavía no estamos en la guerra independentista, estamos en una guerra civil. Pero eso significaba que tal vez esa bandera iba a ser una bandera compartida en un punto, digo. Lo más interesante de esa situación es que el Triunvirato le pide a Manuel Belgrano, después de que se entera de que creó la bandera, que la destruya. ¿Ah, sí? Y Belgrano no la va a destruir, la bandera. Ahí es muy interesante. O sea, ese hecho es muy importante. Es muy importante, es muy importante. ¿Cuándo sucede eso? Porque en 1812, finales ya del Triunvirato, porque el Triunvirato cree que puede recomponer algún tipo de relación con Europa. Y ahí obviamente hay muchas discusiones, está la Logia Lautaro, hay presiones para declarar la independencia y constituir un Congreso Constituyente que luego después vendrá con la Asamblea del año 13. Pero lo más interesante es que esa bandera le piden a Belgrano que no la utilice. Y él no hace caso. Él no acepta. Es interesante eso, no acepta y va a llevar esa bandera, porque esa bandera dice mucho más que esos colores. Hay una identificación con el culto mariano y hay una necesidad de construir una referencia identitaria con sus soldados, ¿cierto? Me emociona eso, digo, imaginarlo plantando así diciendo, no, esto no se modifica. No. ¿Qué es la bandera de Macha, que está en Bolivia? La bandera de Macha es una de las cosas más interesantes que uno puede ver en el Museo de la Casa de la Libertad. Eso se está viendo ahí, mirá. Eso es muy interesante porque después de la batalla de Salta,
hay una persecución de los realistas, de los llamados realistas, sobre el ejército de Belgrano, que va a terminar en la batalla derrotada, Belgrano, que es Ayohuma, y frente a esa situación, frente a esa posibilidad de perder, que después efectivamente sucedió, Belgrano esconde en el altar, detrás de un cuadro, en un templo rural de Tirirí, esconde esta bandera. ¿Para qué? Para que no se la apropien los realistas, porque esa también es una tradición de la guerra, ¿cierto? O sea, apropiarse de las banderas de los otros y ofrecerlas a los altares. Esto es muy importante y esto lo digo rápido. También hay una lucha entre vírgenes generalas, porque la Virgen de Belgrano es Nuestra Señora de la Merced y la Virgen de Pezuela, que es el realista, es Nuestra Señora del Carmen. Con lo cual ambos generales van a ofrecer las banderas de los otros al altar de cada una de esas vírgenes. Es un proceso muy interesante donde las vírgenes se vuelven generalas de ejércitos. Voy a hacer una cosa que no debo hacer. Decirte, has editado un libro, en pocas palabras, este libro de Moreno, porque en pocas palabras, ¿cómo se hace para explicar un libro? Es difícil. Sí, es un poco difícil, pero lo resumimos rápidamente. Es el intento de reconstruir una biografía política de un personaje muy discutido en la Argentina, que es Mariano Moreno. Entonces he trabajado con sus documentos, con sus vidas y con su intervención política durante un momento fugaz, que es durante la primera junta, ¿cierto? Bien, muy resumido, qué Muy bien. bien, muy bien. Se agradece muchísimo. Muchísimas entonces. gracias. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias.